Bueno, el Señor les bendiga, hermanos. Gracias a esto que pudimos asistir hoy a la iglesia. Yo sé que es día feriado y muchos andan de vacaciones y andan disfrutando con la familia. Dios bendiga a los que también nos están escuchando. Oremos por el pastor. Él siempre tiene dolor en el cuello y él batalla mucho siempre su deseo es estar aquí con nosotros. Y esta mañana recibí el mensaje a las 6 de la mañana y para que él diga que no pueda venir hoy debe ser serio. Está considerando cirugía en el cuello, así que oremos mucho por él. Es una cirugía creo que muy riesgosa, tiene que ver con los discos, creo que tiene 2 discos dislocados. Así que oremos mucho por el pastor. El mensaje de hoy lo titulé Religiosidad contra fe auténtica. Yo sé que ustedes saben el concepto de lo que es la religiosidad, ¿no? Pero para los que no saben, vamos a explicarlo un poquito. Religiosidad tiene que ver al individual, ¿verdad? Al hecho individual de una creencia adentro de la religión. Un ejemplo, yo puedo pertenecer a la religión mormona, pero tener mi propia creencia en la religión mormona. Otro ejemplo puede ser, yo puedo pertenecer a la iglesia cristiana y decir, bueno, no necesito ir a la iglesia. Puedo aprender de Dios en mi casa o no necesito diezmar. Dios me bendice, aún así no diezme. Esa es una religiosidad, un concepto que nosotros mismos agarramos y pensamos que es el correcto. Y para hablar de eso, me gustaría que todos fuéramos a Génesis 4:3. Y vamos a hablar de una historia que todos nosotros somos familiar con esa historia. Quiero enfocarme nada más en Génesis 4:3, del versículo 3 al 7, por el momento. Y voy a leerle de la versión Reina Valera, perdón. Y dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ello, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se engañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú reenseñoreas de él. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu, Señor, esté en este lugar, Señor, que tu palabra, Señor, penetre a nuestros corazones, Señor, a nuestras mentes, Señor. Que no escuchen mi voz, Señor, sino la voz tuya, Señor, que inquiete los corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, sea la verdadera palabra, Señor, que por medio de ella nos puedas restaurar, Señor, nos puedas dar la fe, Señor, la esperanza que todos nosotros tal vez buscamos, Señor. Señor, sabemos que solo tú eres el único Salvador y por medio de tu Hijo Jesucristo somos salvos, Señor. Confírmanos, Señor, por medio de tu Espíritu y bendice a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, aquí podemos ver la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Caín fue el primer religioso en la historia de la Biblia. No menciona, antes de eso, no se menciona ningún tipo de ofrenda a Jehová, ¿verdad? Entonces fue algo que Caín dijo, bueno, yo voy a ofrecerle a Dios una ofrenda. Pero si ustedes leen Génesis antes de esto, Dios no había todavía establecido ofrendas. Entonces Caín salió de Caín a hacerle una ofrenda a Dios. Y él fue el que inició en realidad, él fue el que inició la ofrenda. Pero ¿qué tipo de ofrenda trajo? Dice que trajo del fruto de la tierra. En su ofrenda no había ningún amor, sino un rito, ¿verdad? Él le trajo la ofrenda a Dios y pensó, bueno, con esto voy a agradar a Dios. Y nosotros a veces en la vida actual, lamentablemente caemos en esa religiosidad. Yo conocí una persona que mandaba su ofrenda y decía, bueno, yo no tengo que asistir a la iglesia. Yo soy miembro y como miembro de esta congregación doy mi ofrenda. Y eso debe ser suficiente, ¿verdad?
No caigamos en ese error nosotros. La ofrenda no significa voy a dar lo que a mí me sobra o lo que yo pienso que está bien yo dar o no es importante para mí, entonces yo hago mi parte ante Dios. La ofrenda no se trata de yo darle a Dios lo que yo pienso que está correcto. ¿Entiende? Entonces veamos a Abel, ¿no? Lo que trajo Abel. Sabemos que Abel trajo, dice, los primogénitos de sus animales. Algo muy importante, el primogénito. Cuando usted entrega a un primogénito, no sabe si van a ver después, ¿verdad? Entonces, él le estaba dando al Señor lo que él tenía, de lo que él vivía. Él dio ofrenda el primogénito de cada bestia, dice. Los primeros de la oveja, perdón. Era lo primero que producía, el fruto que primero producían ellos. Y si ustedes se acuerdan en Génesis 22, la historia de Abraham y Isaac. Recuerdan cuando Abraham iba a entregar a Isaac. Y la palabra dice que Dios quiso probar a Abraham, la fe de Abraham. Entonces aquí podemos ver de que nuestra ofrenda es en realidad una prueba de fe. No es simplemente decir, oh, bueno, tengo una lavadora, la iglesia no la ocupo y la iglesia está necesaria de una lavadora y la voy a dar y esa es mi ofrenda. Eso no es lo que manda el Señor. Y ahí entra lo que le llama ¿cómo se dice? La religiosidad. Y no es una fe auténtica. Dice la palabra que Abel entregó lo más gordo, el primogénito. No sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a entregar lo más importante, volviendo nuevamente a Abraham y Isaac. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham para que Dios le diera un hijo? Y estaba dispuesto a entregarlo como ofrenda a Dios. Es ahí la verdadera fe, está ahí la confianza en Dios, no la religiosidad. A ver. Entonces, el resultado, ¿cuál fue el resultado que dice Génesis? Dios miró con agrado, ¿verdad?, a Abel y su ofrenda. ¿Cuál fue la diferencia? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual, hasta el día de hoy, ¿verdad?, por lo cual el testimonio de Abel todavía está vivo, ¿verdad?, en lo que significa lo que es la ofrenda. La lucha secular de la humanidad hoy en día está en las religiones, en contra de la fe. La religión, la verdad, es una falsificación. Se parece por fuera, parece fe, por fuera, pero es una gran envidiosa y enemiga. Y perdonen si escuchan las palabras fuerte, pero así lo enseña la palabra. Como Caín lo fue con Abel. ¿Qué pasó en el versículo 8? Vámonos al versículo 8. ¿A qué llevó a Abel? Y dice, y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La verdadera, el verdadero motivo de la religiosidad es en realidad matar la verdad. A Caín no le agradó que Abel haya agradado más a Jehová, a Dios. Entonces, ¿qué hizo? Lo llevó a cometer un pecado, lo llevó a pecar. Hoy en día la religiosidad no acepta la palabra de Dios. Hoy en día pensamos que por medio de ritos, por medio de cierta cultura, cierto aprendizaje, a veces decimos, bueno, es lo que he hecho por mucho tiempo en mi iglesia, no me he separado de mi iglesia, pero a veces nosotros entramos en una religiosidad y no entendemos hacer en realidad un sacrificio vivo hacia Dios. Y la religiosidad en realidad trata de destruir el verdadero evangelio que está en Cristo. Y esa es
creo que la meta número uno de muchas religiones hoy en día. Sabemos que no se trata de religión, sabemos que se trata de relación, ¿verdad? Entonces, pero muchas religiones tienen sus ritos, tienen sus enseñanzas y piensan que haciendo esto estamos salvos, vamos a agradar a Dios. Y no es así, se trata de una relación. Si nosotros nos preguntáramos el día de hoy, ¿es usted un religioso o un creyente? Y cuando me refiero a ser religioso, no me estoy refiriendo a la religión en sí, sino a usted, a la religiosidad. Como nosotros cristianos que venimos a la iglesia, ¿qué religiosidad tenemos nosotros que pensamos que es correcta y que Dios aún así le agradamos a Dios todavía? Di varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos puede ser uno de los más comunes, y lo hablo por experiencia, ¿no? Por mi familia a veces. Dicen, bueno, yo soy cristiano, pero no ocupo ir a la iglesia. O no soy cristiano y no doy mi ofrenda. Entonces, esa es una religiosidad, porque el mandato de Dios es diferente, así nos enseña la palabra. Y al final del día, el mandato de Dios es para nuestras vidas, es para bendición a nuestra vida. Pero también aquí va lo otro, ¿no? También la Biblia nos enseña que todos nosotros adentro tenemos un Caín adentro de nosotros, por naturaleza. Y vamos a hablar de eso. Vamos a Romanos 7, versículos del 18 al 20, y vamos a leer el 23 también. Romanos 7, 18 al 20. Y dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y el 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces aquí podemos ver que nosotros tenemos un poquito de Caín, ¿verdad? En nosotros, poquito. Y es ahí donde nosotros debemos de someternos. Si no nos sometemos a Dios, si no abandonamos el yo, si no abandonamos nuestros caminos y seguimos el camino de Dios, nosotros también vamos a ser un Caín. Tal vez no a matar, ¿verdad? Pero el pecado es pecado, pero nos va a llevar al pecar. Vamos a leer entonces Filipenses. Vamos a leer Filipenses capítulo 8. Filipenses capítulo 8, versículo del 8 al 9. Y algo muy interesante que me habló cuando estaba estudiando la palabra, y yo puse, vamos a matar de hambre a Caín. Sí, Filipenses 4, 8 y 9. Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza es esto, pensar, en esto pensar, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Y yo le puse, ¿verdad? Matemos de hambre a Caín. Lo puse así porque me llamó la atención, porque todos nosotros tenemos ese Caín a veces, ¿verdad? Que nos dice de vez en cuando, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero por eso tenemos a la palabra de Dios. Por eso tenemos como ejemplo la palabra de Dios. Porque dice que todo lo que escuchemos, todo lo que miremos, cuando está hablando de eso, se está refiriendo a Jesucristo. Se está refiriendo a lo que Jesucristo hizo por nosotros y cómo Él vivió su vida cuando Él estuvo en la tierra. A eso se está refiriendo.
Acérquense a su Dios con lo primero y lo mejor en una actitud de amor y fe. ¿Cuáles son las consecuencias de nosotros no escuchar lo que Dios nos enseña por medio de la palabra? Vamos a Romanos 8, capítulos 5 y 6. Romanos 8, capítulos 5 y 6. Y dice, porque lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y dice el sexto, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, volviendo nuevamente a lo que es la religiosidad y lo que es la fe verdadera, nosotros debemos de ser guiados por medio del Espíritu. ¿Cómo podemos adquirir el Espíritu? ¿Cómo sabemos que nosotros vamos a actuar por medio del Espíritu? No podemos, un pastor una vez dijo, un pastor muy famoso, el infierno está lleno de gente buena. El infierno está lleno de personas que nunca robaron, que nunca mintieron. El infierno está lleno de personas que no fueron adúlteros, que no hicieron nada malo. Pero no se trata de lo que yo puedo hacer como persona, sino lo que Dios puede hacer por medio de mí, ¿verdad? Y dándome cuenta yo de que yo necesito de Jesucristo, tengo que actuar por medio de la fe, por medio del Espíritu. Entonces vamos a, nuevamente, volviendo a Cristo, Él ha sido el ejemplo de nosotros. Él ha abierto el camino, ¿verdad? Él ha abierto el camino para que nosotros abandonemos el Caín que está adentro de nosotros. Vamos a leer Hebreos 16, 4:16. Hebreos 4:16. Y este versículo habla de cómo Jesucristo ha abierto el trono de la gracia para que nosotros podamos entrar. Hebreos 4:16. Y dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Algo que me llamó la atención en este pasaje es que dice hallar gracia para el oportuno socorro. Y me hace pensar mucho en mi país, en Nicaragua. Es un país bastante pobre, como la mayoría en Latinoamérica, y está predominando una religión específica. Y porque hay mucha necesidad, han llegado falsos profetas y han predicado y han dicho, bueno, tienes salvación, pídele a Dios, pero empiezan a quitarle, ¿no? A quitarle. Y el oportuno socorro, dice, nosotros también tenemos que tener cuidado a quien nosotros acudimos, a quien nosotros le pedimos por ayuda. Y debemos de tener claro de que nuestro rescate, nuestra ayuda viene del Señor y que no todo el tiempo la respuesta de Dios va a ser sí. Dios tiene 3 respuestas, sí, no y espera. Nosotros a veces queremos que nos conteste un sí todo el tiempo y no aceptamos el no o no aceptamos el espera. Y les quiero hacer un llamamiento. ¿Se conoce usted como una persona que practica la religiosidad, como Caín? ¿Se relaciona usted igual que él? ¿Ha conocido usted sola una religión y por medio de esa iglesia puede decir he sido transformado, he sido convertido? El entrar en la rutina con un corazón engañado diciendo, bueno, voy a la iglesia y ya soy salvo. Todos sabemos que Mateo dice, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Cristo, el justo, es más perfecto que Abel, ¿verdad? Podemos mirar esa historia y decir, bueno, Abel fue un siervo, entregó, ¿verdad? Una ofrenda al Señor y lo llevó a la muerte.
¿qué es lo mejor para la vida de nosotros? Ser como quien es mejor para la vida de nosotros. Una relación nueva, calidad, ¿verdad? Porque a veces nuestra relación con Dios tampoco es la mejor. La palabra nos enseña a tener una relación con Dios de calidad, personal, porque la religiosidad va, va para afuera, ¿verdad? Cuando me refiero a personal y a calidad, ¿cuáles son los frutos que nosotros estamos dejando? El cambio debe de ser de adentro hacia afuera, no solamente visto por los hombres. Y eso solo puede ser a través de Jesucristo. A veces nosotros tenemos mucho tiempo. Yo personalmente crecí en una iglesia cristiana. No conocí nada más que esa iglesia. De hecho, no me relacionaba con nadie más que no fuera de la iglesia. Sin embargo, no llegué a conocer al Señor hasta 16, 17 años después. Estaba haciendo algo por rutina, algo rutinario, algo que se me había enseñado y para mí eso era suficiente. Y yo decía, bueno, yo soy cristiano y porque voy a la iglesia todos los días, cumplo con lo que debo de cumplir, tocaba en el grupo musical, pero estaba lejos de Dios. Entonces, su relación tiene que ser íntima y personal, honesta. Como dice el Apocalipsis 2:4, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Está en Apocalipsis 2:4, 4 y 5. Entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer como iglesia, como cristianos? Venir a los pies de Jesucristo. La religiosidad hoy en día está destruyendo, está confundiendo. Nosotros debemos de estar preparados todo el tiempo. Amén. Yo les quiero invitar, si usted lleva mucho tiempo en el Evangelio y usted piensa tal vez que ya hizo lo suficiente, le invito a que piense un poquito más. Porque la relación con Dios es constante. La relación con Dios, todos los días Dios nos quiere moldear y nos quiere aprender. No sé ustedes, pero yo solo llevo 10 años de casado, pero yo aprendo de mi esposa constante y ella aprende de mí, ¿verdad? Porque una relación donde usted no sigue aprendiendo es una relación que está estancada y no necesariamente los dos están incorrectos, puede ser que sea una. La relación con Dios, dice, es un caminar con Cristo. Si nosotros no caminamos al lado de Cristo, entonces estamos estancados. Así que no pensemos en los años que llevamos en el Evangelio, las veces que venamos, sino pensamos cómo está nuestra relación con Cristo. ¿Qué pasa si yo me presento hoy en la presencia de Dios? En eso pensemos, eso les quiero invitar. Y les exhorto también a tener una relación nueva con Cristo. Amén. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú siembras tu semilla, Señor, e inquietas a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que sea de bendición, Señor, que tu Espíritu, Señor, nos confirme nuestra fe, que tu Espíritu, Señor, nos confirme si hemos entrado en religiosidad, Señor, o hemos entrado en una fe verdadera, Señor. Saca aquello, Señor, que no te agrada. Te pedimos, Señor, que trabajes con nosotros y nos sigas moldeando, Señor. Te pedimos, Señor, si aquellas personas tal vez no han hecho un compromiso contigo, Señor, te pedimos que tú les inquietes, Señor, y que tu Espíritu, Señor, esté alrededor de ellos, Señor, y tú puedas tocarle a la puerta, Señor. Bendice, Señor, nuevamente, Señor, lo que vamos a hacer ahorita, Señor, la comunión. Que cada uno de nosotros tengamos presente, Señor, el compromiso que debemos de caminar junto a ti y tener una relación personal y verdadera contigo, Señor.